En Infinita 100.1 analizamos temas contingentes con la visión de la academia. Esto es Red Transformadora, una mirada diferente al día a día del país. Presentado por Santo Tomás, la red transformadora de Chile, comprometidos con los desafíos y el desarrollo de nuestro país. Ya entró en vigor, Paola Berlín, la normativa que modifica la Ley General de Educación, que entre otras cosas lo que hace es que regula y restringe el uso de dispositivos móviles, principalmente celulares, en los jardines infantiles, en colegios y en liceos. Incluso para los profesores, o sea, no solo necesariamente para los alumnos, de utilizar dentro de la sala de clase, de manera más limitada obviamente para los profesores, pero para los alumnos derechamente no pueden llevarlo, el celular al colegio. Se ha dado un plazo hasta el 30 de junio de este año para que los colegios actualicen sus reglamentos internos de tal forma de que se adecúen justamente a esta nueva realidad, que lo que busca, en simple, es evitar la presencia de dispositivos móviles en manos de menores de edad en los establecimientos educacionales. Yo diría que lo que busca es básicamente erradicar los aparatos celulares del espacio educativo formal, digamos, en los colegios, y con las salvedades que la propia ley incluye, punto. Sí, no, con las salvedades que efectivamente la propia ley incluye, con, insisto, la utilización diferenciada para adultos, para ciertos fines educativos, con excepciones también, pero también vale la pena preguntarse de en qué realidad nos encontramos hasta el punto en que hubo que venir a regular esto, y a regularlo de una manera bastante estricta. Bueno, es un temazo. Parte de lo que queremos conversar hoy día con Carolina Cartes, directora de carrera del área de educación del Instituto Profesional CFT Santo Tomás, sede Santiago Centro. Carolina, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Buenas tardes. Hola, Carolina. Gracias por estar con nosotros. Primero, déjame un segundito, perdón, Matías. La abogada, por favor. Oye, no, que abogada, la mamá. La mamá también. No, es que mira, vamos a sincerarlo frente a nuestra audiencia. Estábamos conversando ya de este tema antes de empezar al aire, porque es un tema que creo que sobre todo a quienes tenemos hijos en edad escolar, aunque yo así me hago la joven, el mío ya salió, pero recién. Es un temazo, ya ha venido siendo tema además en los colegios hace rato. Absolutamente. Y ha venido siendo tema, Matías, también en este estudio. Hemos hablado mucho en nuestra sección sobremesa de algunas cifras y estudios que vienen desde el extranjero, particularmente pienso en Reino Unido y en Australia, sobre los celulares, el daño. Pero ahora ya, bueno, tenemos la constatación en Chile y la respuesta, que es esta ley. ¿Cómo lo ves tú desde tu especialidad? Además, tú eres profesora, has sido profesora de aula, además, sí, ¿no? Sí, absolutamente. Mira, concuerdo con ustedes que esto es una situación que está escapando un poco a las manos y por eso el Ministerio toma cartas en el asunto y emite esta ley que, como bien decías, tiene hasta el 30 de junio para ponerse en marcha, y lo que busca también no solo es restringir el celular, sino favorecer la interacción entre los estudiantes, Claro. porque nos vemos con estudiantes que llegan a la educación superior bien preparados en temas teóricos, pero que les cuesta trabajar en grupo, que no han socializado de manera correcta, sobre todo estas características identitarias que tienen post-pandemia. Entonces esta ley viene un poco a regular y a mediar estos espacios para que el colegio vuelva a ser un lugar de encuentro y no de aislamiento que sea solo a través de lo digital. Es que te escucho y ya digo, si es que estuviera, no sé, si yo hubiera estado durmiendo los últimos 10 años y hoy día despertara. Exacto. Y escucho a una profesora decir que el colegio vuelva a ser un lugar de encuentro y digo, esta señora, ¿qué está hablando? ¿Qué pasó? O sea, ¿cómo es posible? Pero te das cuenta cómo es posible. O sea, si lo piensas, tenemos unas cifras que el 70% de los niños y niñas de menores de 10 años ya tienen celular, el 70%. Entonces son niños que no van al recreo a jugar en vivo y en directo con el otro. Y eso está aumentando el nivel de obesidad, la capacidad del trabajo en equipo y habilidades blandas que nosotros tuvimos que desarrollar por la necesidad del aburrimiento. El aburrirnos nos hizo crear muchas cosas y lograr adquirir competencias que hoy no estamos logrando. Pero todas bueno, yo creo que las mamás de mi generación al menos tienen conciencia, y tú que eres más joven, pero tienes conciencia perfecta porque además te dedicas a eso, que a los niños les hace bien aburrirse. Yo recuerdo cuando yo era niña que me aburría, entonces me aburría y la respuesta en esa época era los tontos se aburren. Exacto. Hoy en día, si le decimos eso a los niños, llaman a la UNICEF y nos pueden sacar un parte, ok. Pero la verdad es que el aburrimiento es
digamos, una sensación que impulsa Sí. la creatividad. Me gustaría, sí, ahí detenerme un minuto, porque los padres también hemos utilizado el teléfono como un medio de entretenimiento. Sí. Si tú haces una mirada cuando vas al mall o a algún lugar público, Claro. hay muchos padres que le pasan el celular al hijo Para el como en vez de diazepam. Exactamente, para mantenerlo entretenido en algo y poder ocuparte en otra cosa. Entonces también no ha sido un recurso que ha llegado solo al niño. No hay niños menores de 10 años con capacidad de comprar un celular Perdón, ni en menores forma de 18 masiva. tampoco. Exactamente, con el precio que tienen hoy por hoy un smart. Pero los padres hemos facilitado ese acceso para lograr ocupar ese tiempo en otra cosa. Claro, lo que no sabíamos era que Las esos consecuencias teléfonos, que eso iba a tener. o sea, claro, que los teléfonos son, no los teléfonos en sí, ¿no? Pero que todas estas redes y estos algoritmos que están metidos adentro de esas aplicaciones son completas y absolutamente adictivos. Y perdón, yo creo que hoy día además no lo sabremos nosotros. Yo no sé si voy a hacer una confesión que no deba, pero yo más de alguna vez me he pillado a mí misma agarrando el celular, poniéndome a scrollear el Instagram y de repente constatar que se me fue 1:05 en que dije me voy a meter a la ducha y después, pero déjame un ratito y yo me doy cuenta que y si paro de repente es porque tengo algo que hacer, pero me doy cuenta que mi cabeza podría seguir automáticamente dando y dando hacia abajo, leyendo historias. Y creo yo que también eso es parte muy importante de la dificultad que ha tenido el anuncio de la implementación de esta ley, que nos hemos tenido que hacer cargo de qué vamos a hacer con esos horarios en que el niño debe dejar de estar en el celular, porque la ley en el segundo inciso dice que los apoderados tienen la responsabilidad de supervisar y acompañar el uso del dispositivo. Y eso es lo que tampoco se está haciendo. Yo le entrego el celular al menor o al adolescente que tampoco tiene un criterio formado, incluso en algunas edades, para determinar lo que es real, lo que es ficticio, lo que es inteligencia artificial. Ahora, también es cierto que si la ley, no sé si lo que tú leíste ahí, perdón Carolina, es el mensaje o es una parte del articulado. Es parte del articulado. Bueno, si es parte del articulado, creo que es el tipo de declaración que no tiene ni un sentido, porque por más legal que sea, que me van a decir que va a llegar el superintendente a tocarme la puerta a ver si yo estoy realmente acompañando al niño, así como no tampoco me han pedido que acompañe al niño en el uso de la Mulinex, que si el niño mete el dedo también se puede cortar, digamos. Me parece que es una cosa que es obvia y es una aspiración, pero no sé si tiene sentido dejarla por ley. La ley también tiene un principio de educación digital, que ahí pensamos que en el articulado va a lograr lo que tú mencionas, que no porque sea una ley va a ser acogido por todas las familias, pero se supone que la escuela también va a tener el deber de enseñar al otro las posibilidades que tiene el teléfono, porque tiene posibilidades infinitas de aprendizaje, pero también trae consigo muchas cosas que no son tan atractivas, como por ejemplo que el 70% de las niñas adolescentes han tenido algún contacto sexual consensuado o obligado a través de plataformas digitales. Solo para los que somos mayores, cuando hablamos de contacto sexual, para muchos de nosotros, eso te iba a decir, que para muchos de nosotros el contacto sexual solo puede producirse por contacto. Presencial, antiguamente. Claro, sí, hoy por hoy ya sabemos que hay comunicaciones con connotación intimidad, sexual. connotación, Claro. sí, imágenes, textos, fotografías, Claro, videos, mensajes. Sí, claro. preguntas en torno a la educación sexual que ha recibido. También es cierto que las drogas, no sé, pues la cocaína es mala para los niños, y para los grandes. Y efectivamente uno como madre y padre le dice a los niños, según la edad que tengan, la complejidad del mensaje. Pero yo a los niños de 5, 6, 7, 8 años no recuerdo haberles dicho que la cocaína es mala. Ahora, claro, los niños no las conocían, a los celulares sí los conocen. No tienen el acceso. Claro, pero a mí no me parece que tenga nada de malo que cuando eduquemos niños en edades tempranas el celular, no porque no nomás, porque es algo para los grandes, chao. Porque así como le decíamos con el vino, no, esto es bebida de los grandes. De 0 a 2 debería ser 0 celular y uno logra ver menores de 2 con el celular. Sí, pues. O sea, ya traen el índice con el touch incorporado. Y de 6 a 12 debería ser 1 hora al día. Y en Chile sobrepasamos por mucho esa cantidad. O ninguna.
Si no pasa Eso nada. sería lo ideal. No pasa nada. Pero tampoco lo puedes dejar fuera de lo que es el entorno social, porque hay una cultura en torno al celular que tampoco podemos extraer. Qué difícil eso. A No los sé, yo menores. conozco, mira, yo ya crié y hice muchas cosas mal y en algún momento recuerdo mi sensación hace 5 años, por ejemplo, de qué hago con ese celular. Ojalá que lo prohíban en el colegio, porque en el fondo así me ayudan y yo no tengo que estar explicando por Claro. qué. Pero a mí me toca ver a gente que está criando hoy y veo que en algunas familias, yo por supuesto lo que observo no tiene un valor estadístico, pero hay en mucha gente otra cultura y que, tu amiguito tiene, bueno, pues, Hay un dicho muy antiguo que dice que comprar un piano no nos hace pianistas, como tener un hijo Claro. no nos hace padres, ni madres ni cuidadores No pertinentes. Sí. Pero lo importante yo creo que es que volver a retomar las habilidades parentales. Cuando uno se compra un objeto que no sabe utilizar, se forma, investiga, y con las habilidades parentales no sé por qué nos han convencido que uno tiene un hijo y se convierte en madre inmediatamente. porque yo creo que sí y sé eso hay por que qué, volver a fíjate. replantearlo. Yo creo que porque se asume que el instinto materno, el instinto paterno surge y nos soluciona. Que claro, el instinto materno nos permite poner a la guagua al pecho, Exacto. probablemente Necesidades el básicas. cuidado, pero las cosas que hacemos madres y padres por nuestros hijos van mucho más allá de aquellas cosas que hacemos en tanto mamíferos, digamos. Exacto, por Y esas supuesto. otras cosas van cambiando y por supuesto eso no alcanza a meterse a los genes, digamos. ¿No? ¿Cómo? Coincido absolutamente. Total. Oye, hablemos un poquito antes de hablar de qué va a pasar o qué puede pasar. Me gustaría que tratáramos de explicarle a nuestros auditores en qué consisten estas excepciones, porque hemos dicho que ya, la idea es prohibición general, salvo excepciones Sí. que no las decide ni usted, señor papá, mamá, ni el colegio. No. Las pone la ley. Exactamente. Entonces, quizás deberíamos repasarlas, Carolina, y Sí. algunas en que no es claro, tú nos podrías dar algún ejemplo, Sí, ¿no es mira, cierto? hay necesidades educativas especiales donde el teléfono actúe como un mediador entre el aprendizaje, como una recurso técnico. Por ejemplo, un niño Por que ejemplo, es ciego, que pueda hacer exactamente, audio a que través pueda del... leer la guía de trabajo o una imagen que pueda ser leída a través de un celular o una plataforma Perfecto. smart. También tenemos alguna situación de emergencia, de desastre o catástrofe. Somos un país acostumbrado a Terremoto eso. grado 8,8. Exactamente, y uno quiere ahí estar en contacto con su familia, sobre todo si es menor de edad. También tenemos estudiantes que tengan alguna condición diagnosticada y que yo necesito un monitoreo constante. Por Diabetes, ejemplo, po. las alergias alimentarias. O las diabetes tipo que 1. también tienes que ir reforzando las diabetes, epilepsia. Claro, son niños que cosas tienen que algún- necesitas saber cómo está el otro en un periodo de tiempo cercano. Y hay monitores que pueden parearse con el aparato del propio niño y que lo hacen saber cuándo, por ejemplo, podría necesitar un shot de insulina. Exactamente, sí. Luego también tenemos cuando el dispositivo va a ser usado masivamente para una actividad curricular o extracurricular. Lo más conocido aquí es Kahoot, que tenemos Sí. estas encuestas que uno va votando y que a los alumnos también los motiva, corta la clase y nos da un poquito de ánimo para continuar. Y finalmente, si el apoderado solicita fundadamente por razones de seguridad familiar o personal. No, a mí se me ocurren varias cosas acá, por ejemplo, bueno, niños, mira el ejemplo que se me mete en la cabeza, pero niños que están con problemas entre sus padres y Exacto. alguien los va a buscar y el niño puede estar muy temeroso, y bueno, y alejarse de su mamá por la razón que sea, y quizás el psiquiatra en ese momento, la mamá, la asistente social de la municipalidad consideró que era una buena idea que el niño, para efectos de sentirse protegido, resguardado y tranquilo, pueda asistir con este aparato. Y eso es bueno. O que pueda anticipar, que pueda anticipar de alguna manera lo que va a ocurrir. También hay niños que necesitan la anticipación de lo que va a ir pasando durante el día. ¿Quién te va a ir a buscar hoy? ¿A qué hora va a llegar? Y eso es bueno de entender también, que la ley no es irracional tampoco. Es decir, No es talibana. No, Claro. establece estos casos, porque algunos, y inmediatamente cuando se empezó a discutir, uno escuchó esta discusión, como, pero ¿qué pasa si mi hijo tiene una necesidad de tener el celular por una emergencia? Es como, la ley establece casos en donde efectivamente se puede seguir utilizando el dispositivo. Lo que sí puede ser un poquito irracional es el miedo a adaptarse a esta ley. Claro. Que es algo que puede ser entendible, pero no necesariamente justificable, que los padres que estaban tan acostumbrados a que su hijo se entretuviera con el celular, que fuera una herramienta de ellos para descansar también, que uno puede entender de dónde viene, Pero imagínate pero que no. pero el efecto
puede ser súper dañino. Entonces, o incluso, Matías, perdón, padres que están acostumbrados a que te aviso quién te va a buscar, te aviso a qué hora. Bueno, eso lamentablemente ya dejó de ser una razón, más allá de lo puntual, y entonces vamos a tener que programarnos con anticipación. Como lo hacíamos durante décadas, ¿no? Sí, o sea, claro, cuando uno lo piensa, conversas con eso con otros apoderados, y a nosotros nunca tuvimos acceso a esta tecnología. Por ende, si algo ocurría en tu casa, llamaban a la dirección del colegio y del colegio te iba a buscar el inspector a la sala, que es algo que puede seguir ocurriendo. Hoy día hay un equipo de convivencia escolar que se encarga de toda esa mecánica y de toda esa orgánica para que funcione de buena manera. Tampoco es que el niño va a quedar aislado y solo en el colegio. Hay todo un equipo de trabajo que lo va a ayudar y va a sostener ese estadía en el colegio. Sí, pero ¿qué tan difícil puede ser hacer entender también a los padres sobre la necesidad de esto, de colaborar desde la casa? Porque el colegio puede hacer muchas cosas, pero entre otras, y uno revisaba la ley y es evidente, el colegio no puede empezar a revisarle la mochila al niño y sacarle el celular. Y tampoco el colegio puede, o el colegio, a un colegio le resulta muy difícil lograr casi cualquier objetivo si es que los padres atornillan al revés. O sea, ay, mi amor, ¿sabe qué? Esconda el celular, si la misma no se lo puede, o ay, qué tontera estos profesores que se pusieron. Cuando tú le quitas el piso a esa autoridad, entonces también le estás generando al niño estos mensajes ambivalentes, ¿no? Una figura de autoridad dice que sí, que es la profesora, o que no, y la casa es al revés. Entonces eso solo confunde a los menores. Absolutamente. Lo más difícil está siendo lo que ustedes mencionan, el cómo convencer al apoderado, y hay muchos apoderados tratando de calzar en alguna de estas excepciones para lograr que los niños sigan manteniendo el uso del celular. Para hacer trampa. Porque exactamente, sí, para librarse un poco de esta nueva normativa. Y respecto a la revisión de las mochilas, eso está prohibido por ley. Hay eso es ser garante de seguridad, y tenemos una disposición que habla y honra la identidad y la indemnidad física, además. Exactamente. No se puede. Sí, tienes que tener intimidad contigo mismo, y eso está... Y eso además se contagia. O sea, es ilegal registrar las mochilas o los bolsos. Totalmente. Y ahí estamos todos de acuerdo. Yo creo que es uno de los acuerdos que hemos tenido entre colegio y apoderados, ha sido ese. De modo que los celulares en ese caso, bueno, ya van a llegar al colegio, idealmente, bueno, guardados en la mochila, apagados, en modo avión, para que no sean una constante... Porque usted va al cine y escucha un celular, imagínense una sala de clase todo el día, todos los módulos, la probabilidad de que estén sonando es mucha. Y si no, idealmente, cuando son más chicos, lo que se hacía, al menos en mi colegio, en el colegio de mis hijos, digamos, había que entregarlos. Guardarlos en una caja, claro. Sí. Eso sí, si yo llevo el celular de igual manera apagado, estoy hablando del celular como un objeto transicional. Entonces ahí estoy hablando de que no puedo despegarme. Y a mí me parece riesgoso que todos coincidamos en que está bien que un menor de edad, o un adolescente también puede ser, no pueda estar sin el celular jornadas de 6-8 horas, que es muy cortita dentro del día. Déjame entender un poquito eso del objeto transicional, para quienes nos escuchan y no están familiarizados. Un objeto transición puede ser que el chupete, un tuto, un osito, o sea, un monito que... genera permanencia entre una situación y otra, la puedo transferir. Entiendo, y entiendo también que un aparato, digamos, estando apagado, es inerte y podría ser eso. Pero también, déjame ser abogado del diablo, podría ser... Más que un objeto transicional, podría simplemente ser la manera en que yo, adolescente pensando, tengo para, una vez que salgo del aula, tomar mi locomoción colectiva, porque hay aplicaciones que me permiten planificar mi viaje, o tomar el Uber, o hablar eventualmente con la abuelita que me va a llevar al dentista. Sí, o avisar que voy en camino. Claro. Si todo eso, yo creo que la normativa lo tiene en cuenta. El problema es lo que le está costando al otro soltar el teléfono. Yo creo que ahí está un poco la dificultad, y como personas los adultos que hemos estado acompañando estas infancias, también hemos sido un muy mal ejemplo del uso del celular, porque también los adultos tenemos un problema con el celular. Sí. Como tú bien decías hace un rato, uno piensa ver dos cosas y terminas 40 minutos revisando tu teléfono. Ahora, solo por ser porfiada, Carolina. Sí. Dado que
yo concuerdo contigo, es ideal que los niños, sobre todo cuando están en edad escolar, vayan dejando atrás sus objetos transicionales, incluso los tutos y los ositos. Pero si es que alguien, por la razón que sea, lleva su tuto al colegio y lo lleva dentro de la mochila y no lo saca dentro del colegio, o sea, es solamente la concepción o la certeza individual e interna de que eso me acompaña, me parece a mí que eso sale del ámbito de lo que el colegio puede y debe regular. Está más allá del marco del colegio y el colegio ve lo que tiene que ver con lo educativo. A lo que yo me refería es cuando esto apego puede ser un poco más... quizás voy a usar una palabra muy fuerte, pero puede ser un poco patológico y estamos buscando un objeto que me permita comunicarme con el otro en vez de comunicarme en la realidad. Estoy jugando con una persona que está al lado mío y en vez de relacionarme en directo me relaciono solo a través del teléfono. Entonces, claro, como tú bien dices, ese marco no es del colegio y esa persona tendría que ser derivada, como yo creo que lo van a comenzar a hacer los equipos de convivencia escolar, que van a ser quienes van a tener que mediar y los que se hacen cargo finalmente de estos casos donde hay objetos transicionales que tenemos que permitir en un momento. Pero la idea siempre es ir logrando autonomía. Eso es lo que busca el colegio en todo momento, que el otro sea cada vez más autónomo, más feliz y más capaz de vivir en una sociedad, no en un único y aislado. ¿Qué se hace con los papás? Porque yo creo que estamos claros en que los padres tenemos un tremendo, o sea, la capacidad de injerencia que tenemos los padres sobre el colegio, incluso estando en la casa, es enorme. Lo que nosotros decimos en la casa, lo que hacemos, el mensaje que damos a nuestros niños, algo que los niños se llevan puesto al colegio. Y por lo tanto, como digo, unos padres atornillando al revés, y cuando, los colegios tienen más que un niño, entonces muchos padres atornillando al revés, creo que pueden ser la peor pesadilla para los profesores, mucho más que los niños en sí mismos. Y por eso me pregunto, ¿cómo hacerlo para que... Porque lo que va a empezar a pasar, y tú lo decías, Carolina, es que papás van a empezar, no, es que mi hijo, su hijo es diabético, no, su hijo no sé, no, pero es que mira, el esguince que tiene, y yo me voy a conseguir un certificado que diga que el niño tiene un esguince y que le duele mucho, y como le duele mucho, tiene que andar con él. Y van a empezar a encontrar excusas, porque si sabemos que además si no quieres incumplir el espíritu de algo, encuentra excusas. ¿Qué hacer con eso, digamos? ¿Cómo transmitir lo que al menos yo ya entendí y lo que hemos entendido tanto, porque nos han machacado con estudios, con demostraciones, que esto les hace mal a los niños y el solo hecho, esta figura que tú nos das de dos niños que están como estamos nosotros tres y que estamos conversando a través de esto, es para llorar, po. Sí. O la imagen del restaurante, a mí me pasa mucho que voy a un restaurante y me encuentro con... ahora en las vacaciones, con padres, con hijos chicos, el hijo a veces en el coche, 3, 4 años con el celular. Todos iluminados. O los adolescentes sentados en la mesa. Y no es que no lo entienda, si yo entiendo que a veces nos dan ganas de conversar con los hijos, a veces nos caen mal los hijos y está todo perfecto, yo no quiero idealizar aquí la maternidad. No, para nada. Pero no se puede permitir que estos niños estén sentados en la mesa con el celular en uso y que solo lo saquen ahí para chuntarle al tenedor. Yo creo que aquí la clave va a ser la socioeducación. Yo creo que vamos a tener que volver a reeducarnos en estas conductas y va a ser un cambio cultural que obviamente va a ser largo y va a ser difícil porque todo cambio implica... las crisis son las que nos hacen crecer finalmente. Y eso va a ser un proceso que lamentablemente rápido no va a ser una generación, pero creo que esto igual habla de un avance y el principio de educación digital yo creo que va a ir por ahí. Y ahí vamos a lograr que esto vaya avanzando desde la familia o ir a la par al menos con la familia y con los estudiantes en el colegio. Carolina Cartes, directora de carrera del área de educación del Instituto Profesional Centro de Formación Técnico Santo Tomás. Muchísimas gracias por habernos acompañado durante esta jornada. Pues que estén muy bien. Hasta la próxima. Muy buena conversación. Muchas gracias a ustedes. Un placer. Y deberíamos hablar de aquí a unos 6 meses cuando llegue la fecha en que ya se pone esto, se acaba el plazo. El reglamento. Para que nos cuentes cómo van las experiencias desde lo que ustedes ven, para que sigamos tratando de evangelizar. Eso. ¿Vale? Va a ser una tarea ardua. Como siempre lo es, que estén muy bien. Que estén muy bien, chao. Son las 7:33.